Aquí a iniciar la grabación. Todos estos webinars que estamos celebrando durante estos días son grabados para que después tengáis acceso a la repetición de las mejores jugadas en el canal de R en YouTube. Yo soy Raúl Ordóñez, voy a ser vuestro formador en este pequeño webinar de una media horita de duración aproximadamente. Al finalizar el mismo, como sabéis, dejaremos un tiempo para que podáis comentar cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis al respecto de los temas que hemos tratado hoy o que hemos tratado alguno de estos días. La iniciativa CreaR, como os he comentado en alguna otra ocasión, forma parte del programa DigiTalent que promueve Antega en colaboración con R y que va dirigido a distintos colectivos, a distintas familias que, como vosotros, pues queréis incorporar la tecnología en el hogar. Tenéis menores posiblemente en casa y os asaltan muchas dudas, muchas cuestiones, os preocupan. Bueno, pues lo que tratamos en este tipo de formaciones es de alumbrar un poco acerca de todas estas cuestiones y de proporcionaros asesoramiento personalizado en la medida de lo posible. Sentíos libres de utilizar el chat en cualquier momento. Vamos a saludar, de hecho, a la gente que poco a poco se está conectando, a Ana, Ángel, Carlos, por partida doble, a Francisco José Domínguez, a Gema, Isabel, Javier Sendán, Marta, Mila, Patricia, Rebeca, Santiago, Susana, Vanessa Araña y, bueno, seguid entrando por aquí poco a poco. Así que a todos los que nos sigáis ahora en directo, bienvenidos, bienvenidas. A los que nos sigáis después en diferido, pues también daros saludaros y comentaros brevemente lo que vamos a ver hoy. Como sabéis, la semana anterior, en el primer y el segundo taller, hicimos una introducción al mundo de las redes sociales, cuáles son las plataformas que más están usando los jóvenes en este momento y sobre todo un poco cuál debería ser o cuáles deberían ser las primeras recomendaciones de cara a su uso, ¿no? y a introducir esas redes sociales de forma cotidiana en el hogar y de forma pues, lo más usable posible. Después, en la segunda reunión que mantuvimos, eso fue el jueves por la noche, estuvimos viendo también una serie de mitos, leyendas que hay asociadas al uso de la tecnología en el hogar, preguntas típicas como a qué edad es recomendable que un menor tenga su primer teléfono móvil, si los videojuegos o la tecnología genera adicción, qué son los nativos digitales. Si no estuvisteis presentes en ese taller, os animo a que lo veáis en el canal de R. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues fundamentalmente de riesgos en Internet, pero riesgos sobre todo desde un punto de vista positivo, es decir, riesgos como os podéis imaginar los hay en Internet, igual que los hay en la vida real, y un poco lo que vamos a tratar es de minimizarlo. Vamos a ver cuáles son las diferentes estrategias que existen para abordar cada uno de esos riesgos y sobre todo vamos a saber también un poco en qué consisten, porque seguramente hayáis escuchado conceptos como grooming, sexting. Bueno, vamos a ver de qué tratan y sobre todo cómo podemos hacerle frente. Al terminar, como sabéis, tenemos una pequeña ronda de preguntas para que me comentéis. Buenas tardes, Ángel, que se acaba de incorporar. Y lo que voy a hacer ya es, si os parece, compartir la pantalla, compartir la presentación y iniciamos este tercer webinar. Vamos a hablar de los principales riesgos de Internet y de la principal estrategia que tenemos de cara a abordarlo. De hecho, es una estrategia que ya estuvimos viendo en la sesión anterior. Estuvimos hablando de la mediación activa. Cuando hablamos de tecnología y de familias, dijimos que podemos tener dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de padres o madres. Por una parte están los que piensan que sus hijos son nativos digitales, que piensan que por el mero hecho de haber nacido en la época de la tecnología, pues ya saben manejar perfectamente un teléfono móvil o una videoconsola y un poco nos despreocupamos, /libre,
y ahí es donde, como vimos, vienen después los problemas, porque no son nativos digitales, en todo caso son huérfanos digitales. A los niños hay que enseñarles a usar la tecnología. Y por otra parte tenemos los padres preocupados, madres preocupadas como vosotros que estáis aquí, preocupándoos por formaros en cómo podéis ayudar en casa con este tema de la tecnología y cómo podemos mejorar sobre todo. Bueno, pues es a este segundo grupo de padres, madres, a los que se orienta fundamentalmente la mediación activa. Bueno, en realidad a todos los padres, ¿no? La mediación activa es una estrategia para tratar de ayudar a nuestros menores a aprender en ese uso de la tecnología. Y comentábamos que se basa fundamentalmente en 3 tipos de actuaciones. La estrategia que vamos a seguir dentro de la mediación activa es una estrategia EAS, educar, acompañar, supervisar. Lo estuvimos viendo con el ejemplo del columpio, ¿no? Y del tobogán, de ese pequeño de 2 años que se enfrenta por primera vez a un tobogán y que debemos educarlo en el uso de esa herramienta, debemos después acompañarlo durante un tiempo y finalmente debemos supervisar cuando veamos que ya se maneja por sí mismo, pero aún así en cualquier momento puede haber algún problema y es bueno estar supervisando esa situación. Con la tecnología vimos que ocurre exactamente lo mismo y por tanto la mediación activa es el proceso por el cual los padres, las madres, en definitiva los tutores de un menor lo acompañan de forma progresiva a lo largo de su integración pues con los móviles, con las videoconsolas, con los ordenadores. Es bueno estar con ellos. Y no porque lo diga yo. Todos los estudios que se han realizado al respecto y de entre ellos me gustaría destacar el informe, por ejemplo, EUKIDS Online, que está realizado a nivel de Unión Europea en colaboración con diferentes universidades, pues vienen a concluir que aquellos madres o padres que ayudan a sus hijos con esta mediación activa, que educan, acompañan, que supervisan, que por ejemplo le ayudan cuando tienen dificultades para hacer o encontrar algo en internet, que le explican por qué algunas páginas son buenas o son malas, que se sientan con ellos para sugerirles cómo mejorar su seguridad en internet, que hablan con ellos en la mesa pues para ayudarle cuando alguien le haya molestado en internet. Este tipo de padres o este tipo de menores en este caso está más que comprobado que cuando se enfrentan a algunos de los riesgos que vamos a ver a continuación, pues saben gestionarlo mucho mejor. Esa gestión del riesgo es mucho más apropiada y por tanto el riesgo tiene mucha menor incidencia en ese menor que los menores que han tenido unos padres o unos acompañantes del primer grupo, ¿no? Unos padres que se desentienden de ellos o que simplemente lo dejan en manos de la mediación pasiva. Porque, claro, si hay una mediación activa es porque existe una mediación pasiva, ¿verdad? Bueno, la mediación pasiva son los controles parentales. Los controles parentales me preguntan en muchas charlas, oye, Raúl, ¿son buenos? ¿Es bueno que yo, por ejemplo, pues ponga límites en el teléfono móvil para que no se accedan a determinadas páginas o para que determinadas aplicaciones no puedan usarse o para que haya un control en el tiempo del uso del móvil? Yo siempre digo lo mismo, la mediación pasiva o los controles parentales no son malos, pueden estar bien, pero no son suficientes. Es lo mismo que ponerte un cinturón de seguridad. Que nos pongamos un cinturón de seguridad, eso no implica que ya sepamos conducir o que seamos prudentes en la carretera. Con lo cual, la mediación pasiva o los controles parentales son positivos, pero siempre deben ir reforzados, por supuesto, con esta mediación activa que os acabo de explicar. Bien, espero que estéis convencidos de este tipo de estrategias y ahora lo que vamos a hacer va a ser repasar en los próximos minutos cuáles son los principales riesgos que existen en Internet y sobre todo cómo podemos hacerles frente. Se pueden interpretar desde 2 puntos de vista. Riesgos viéndolos desde el punto de vista del menor como receptor de contenidos
o bien incluso que esto muchas veces los padres no somos conscientes de que nuestros hijos pueden ser los actores o infractores bueno, de esos delitos, de ese tipo de riesgos. ¿De acuerdo? Esta tabla yo creo que es bastante esclarecedora, entonces vamos a repasar algunos de ellos. El grooming. Venga, a ver, bueno, antes de que pasemos al grooming, os pregunto por aquí, comentad por el chat. ¿Qué sabéis del grooming? ¿Qué creéis que es? ¿A qué os suena eso de grooming? Venga, comentadme por aquí por el chat, que sabéis que podéis escribir, y así echo yo un vistacín también a ver qué opináis al respecto. Voy aquí a chatear. Venga, comentad por aquí, habladme del grooming. No sé si alguna vez habéis escuchado este tipo de riesgo que existe en Internet, ¿en qué consiste? Comentadme. A ver. Venga, engaño pederasta, dice por aquí Ángel. Javier Zendán dice un adulto que se hace pasar por un adolescente. Bueno, fijaos, ya suenan aquí, bueno, cuestiones mayores, ¿no? Una realidad que parece que sí que existe y que además en el caso de que le ocurra a un menor de nuestro entorno, pues parece un peligro bastante considerable. Mila dice que no lo había oído nunca. Bueno, os cuento. El grooming, efectivamente, como comenta Ángel, como comenta Javier, es un proceso por el cual un adulto pues trata de hacerse pasar por un menor, utilizando el anonimato de las redes sociales, utilizando el engaño, para tratar de entablar o empezar a entablar relación con ese menor, generar algo de empatía, poco a poco irse ganando la confianza del menor, y normalmente se trata de un riesgo bueno, que conduce a fines, pues como os podéis imaginar, probablemente sexuales. El adulto lo que quiere es quedar después con el menor o incluso llegar a ponerlo un poco entre las cuerdas para poco a poco acosarlo, y es algo que efectivamente cuando lo escuchamos, cuando lo vemos, pues llama mucho la atención. Desde luego es un grave peligro. ¿Y qué podemos hacer ante esto, ante el grooming? Da mucho miedo, como bien dice Wendy. Bueno, pues es importante, desde luego, la prevención, ¿no? El educar en valores, porque al final educar en tecnología es educar en valores. Igual que nosotros en nuestra vida familiar diaria, pues damos una serie de recomendaciones a nuestros hijos. Al menos esto se ha hecho toda la vida, siempre le hemos dicho, oye, pues no hables con desconocidos, pues no aceptes determinados regalos que te pueda hacer alguien que no conozcas, o ten cuidado con la gente con la que te relacionas. Pues eso mismo hay que llevarlo a Internet, incluso aún con un poquito más de intensidad, porque en Internet, como sabéis, cualquiera se puede hacer pasar por otra persona. Es importante que esa educación en valores que estamos dando en el mundo ya analógico, pues lo traslademos también al mundo digital. Pero no con el ánimo de incitar al miedo o generar miedo en nuestros menores, sino simplemente por eso, por precaución, por hacerles ver que igual que en una carretera hay coches y es peligroso cruzar la calle sin mirar, pues también es peligroso pues estar en determinadas plataformas de Internet o comunicarnos por Internet sin una serie de precauciones. Y entre ellas, pues el no fiarse de desconocidos es una de ellas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, la prevención en este sentido. ¿Por qué? Pues porque esa falta de inocencia que no tenemos los adultos, pues es precisamente lo que aprovechan los delincuentes, porque en realidad
están cometiendo un delito para desarrollar actividades de grooming. Voy a contar un pequeño caso que me ocurrió dando una charla en un instituto de Coruña a unos chavales, tendrían pues 13, 14 años, y estoy seguro que manejaban TikTok, bueno, perfectamente, mejor que cualquiera de nosotros. Eran unos usuarios súper avezados. Pero claro, yo les estuve hablando un poco de este tipo de riesgos, de cómo pueden afrontarlo, y al terminar la charla, una chavala de 13, 14 años se me acercó y me dijo, claro, Raúl, es que con esto que has contado ahora, yo te quiero contar que yo el otro día estaba en TikTok y claro, me abrió un privado Justin Bieber y me dijo que si quería hacer un directo con él. Y claro, ahora con lo que tú has comentado, a lo mejor no era Justin Bieber. Claro, imaginaos, ¿no? Es lo que estamos diciendo, esa inocencia que nosotros no tenemos y ellos sí que tienen, son las que aprovechan los delincuentes para este tipo de situaciones. Con lo cual es muy importante esa prevención previa, esa estrategia de educar, de acompañar, de supervisar, de hablar a menudo, a diario con ellos de su actividad digital, de la misma forma que le preguntamos, oye, ¿qué tal te ha ido hoy el cole? ¿Con quién te has sentado en la excursión? ¿O con quién te has sentado en el autobús en esa excursión que has tenido? ¿Qué tal te ha ido en la academia de inglés? Pues exactamente igual podemos preguntarle, oye, ¿qué tal en Instagram? Que he visto que estás siguiendo a tales cuentas. Oye, ¿esta cuenta de quién es? En fin, es bueno mantener esa comunicación fluida. Y sobre todo, algo muy importante, cuando se producen este tipo de casos de grooming, pues ocurre que muchas veces los padres tienden a culpabilizar al menor, ¿no? Y ha ocurrido a veces, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Gente que conozco que han tenido casos, por lo menos de inicio de grooming, que al final el padre pues, le ha dicho, oye, ¿y esto te pasa por estar todo el día conectado en internet y por estar todo el día metido en TikTok o estar todo el día metido en Instagram? Pues ahora ya te quito el móvil o te quito... Bueno, pensad que realmente el menor no tiene la culpa. Hay un adulto que es el que está cometiendo el delito y sobre el que realmente tiene que caer el peso de la justicia. Esto que le ha pasado al menor también le puede pasar perfectamente a un adulto y de hecho pasan con otro tipo de actividades. Con lo cual, lo que nunca se puede hacer es culpabilizar al menor, porque si nosotros culpabilizamos al menor, lo único que vamos a conseguir es que la próxima vez, si es que ocurre, pues que no te lo cuenten a ti. Con lo cual, es bueno generar un ambiente de confianza. ¿De acuerdo? Eso con respecto al grooming. Después tenemos otro riesgo que es muy habitual, les pasa a ellos, a los menores, también nos pasa a nosotros, a los adultos, que es el riesgo de contenido. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente el riesgo de contenidos es que cuando estamos navegando por internet, con el móvil, con el ordenador, pues de repente aparecen cosas o contenidos en nuestra pantalla pues que no queremos ver. Bien porque sean contenidos desagradables, contenidos bélicos, sexualmente explícitos, pornografía, bueno, todo tipo de contenido. Seguro que os ha pasado a vosotros 1000 veces que estáis visitando páginas web y te aparece una publicidad, te aparece alguno de estos contenidos que no sabemos ni cómo ni por qué, pero están ahí en nuestra pantalla. Bien, esto mismo también le ocurre a ellos, a los jóvenes, a los menores, cuando están navegando por internet. Claro, si están solos, si no están acompañados por nosotros, la primera reacción que ellos tienen al ver eso en la pantalla es apagar el móvil, cerrar el ordenador, porque piensan que eso que está ahí aparece por algo que han hecho mal. Con lo cual, es muy importante sentarte con ellos, con tu hijo, con tu hija, y ir navegando, ir utilizando aplicaciones y tratar de ir educando, explicándole que cuando aparece algo así en pantalla, a mí me ocurre con mi hija, ¿no? Que muchas veces me he sentado pues para usar Google Maps o para ver determinadas webs y de repente, ha saltado, imaginaos, ¿no? Una publicidad. Bueno, la publicidad también está dentro del riesgo de contenido.
ella puede decir, oye, papá, ¿esto qué es? Entonces, ahí es cuando entra en juego la mediación activa y tenemos que explicarle y decirle, mira, Laura, en este caso, esto que acaba de saltar aquí, pues es una publicidad, no forma parte de esta casita de información que estamos viendo aquí, de este contenido. Esto lo que tenemos que hacer es cerrarlo, ¿vale? Y no se puede hacer clic aquí porque esto nos va a llevar a una página que, bueno, en fin, le va explicando por ahí, dependiendo del tipo de publicidad que sea. Porque de esta forma el menor, que es una esponja, aprende, entiende y poco a poco sabe a diferenciar este tipo de contenido, ¿vale? Los filtros de control parental pueden ser útiles en estos casos, ¿vale? Filtros, por ejemplo, de antipornografía y demás, pero volvemos un poco a lo que comenté antes. Que tengamos un filtro, eso no asegura que el menor no vaya a ver ese contenido, o que no sepa quitar el filtro, o que en un momento determinado el filtro falle por las cuestiones o por los motivos que sea. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo riesgo que quería ver. No sé si tenéis alguna duda, si no, continúo. El tercer riesgo, también muy habitual cada vez más, por desgracia, es el sexting. Bueno, ya por la palabra os podéis hacer una idea de por dónde va, pero un poco os pongo en situación, ¿no? El típico chaval de 13, 14, 15 años que está con la novia, que están con el móvil los dos, que él le dice a ella, venga, que te voy a hacer una foto, que es solo para mí, quítate la ropa, que no te preocupes, que hay confianza. Bueno, os podéis imaginar la situación. Y el chaval, o la chavala, pero por desgracia normalmente suelen ser los chicos, cuando vuelve a casa, pues le está reenviando la imagen a su grupo de amigos y al día siguiente, pues ha visto la foto o el vídeo, pues el instituto entero, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer con el sexting? Pues de nuevo, aquí yo creo que es muy importante la educación en valores, educación en diversidad, en inclusión, en este tipo de temas, ¿no? Es muy importante que le transmitamos a nuestros chavales que su privacidad, que su intimidad forman parte de algo muy, 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 muy íntimo y que no deberían compartir de ningún modo con su entorno, ni siquiera a través con amigos muy, muy, muy íntimos. Porque claro, esos amigos que en teoría son muy íntimos, pues al final pues ya sabéis cómo son, tanto cuando son jóvenes como cuando son más mayores. El que hoy es súper amigo tuyo, pues mañana a lo mejor no lo es tanto y puede compartir esa foto o ese vídeo comprometedor, ya no solo de sexo, sino de cualquier otro tema al resto de personas. Y ojo que el sexting no solo ocurre con los menores. Seguro que os acordáis de un caso que hubo hace cuestión de 6, 7 meses, creo que fue, de una chavala que acabó suicidándose porque los compañeros de trabajo, y aquí no había ningún menor, eran todos muy adultos, pues estaban compartiendo unos vídeos, unas fotos suyos, en la empresa se estaba compartiendo, de una relación anterior que la chica había tenido, ni siquiera era de una relación actual, y al final pues acabó en tragedia. Bueno, pues los adultos tenemos que dar también ahí ejemplo en ese sentido. No debemos compartir ese tipo de contenidos con nuestro entorno, aunque sea un entorno íntimo, porque nunca sabemos dónde va a acabar. Y porque los contenidos, una vez que han sido publicados o compartidos, aunque sea simplemente en una conversación de WhatsApp, pues corren el riesgo de pasar a ser públicos. Os pongo este ejemplo aquí de una campaña que además es institucional, a mí me llamó la atención, ¿no? De un organismo que venía a decir algo así como, si tienes que sextear, pues ponte, aunque sea algo en la cabeza, ¿no? O ponte un filtro que no se te vea la cara. Bueno, yo soy bastante más radical con este tema y creo que debemos ser bastante, concienzudos con nuestros menores y decirles que no, que el sexting ni con dibujitos en la cabeza ni nada. O sea que debemos ser muy, 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 muy precavidos con el tema de nuestra intimidad. Y eso, por supuesto, acompañarlo de una educación sexual seria. Es decir, si nuestro hijo
van a ver determinado tipo de porno, pueden encontrarse, bueno, pueden llevarse una impresión muy fuerte según qué tipo de vídeos vean. Claro, esto lo traslado a lo que os comentamos el otro día. Nosotros como responsables o tutores de nuestros menores, pues somos también responsables del tipo de contenido que ven, por ejemplo, en películas, tipo de contenido que leen en libros. También deberíamos ser responsables del tipo de contenido que van a acceder o que pueden acceder en Internet. Esto implica también la pornografía, ¿de acuerdo? Y por último, ya para terminar, vamos a hablar del ciberbullying, ¿vale? El ciberbullying, también llamado bullying, acoso, ciberacoso, seguro que lo habréis escuchado en muchas fórmulas, al final se trata del mismo concepto. Bueno, es un riesgo que sucede, por desgracia, muy habitualmente. Normalmente suele ocurrir en el centro escolar o se suele empezar en el centro escolar, pero después también se da fuera una vez que los chavales están fuera y por tanto suele generar bastante confusión y bastantes problemas entre familia y centro escolar. Muchos padres que van y se quejan ante el director del centro diciéndole, no, es que fulanito le está acosando a mi hijo por aquí, por WhatsApp o por Instagram, porque ha compartido esta publicación donde lo insulta o donde pues bueno, se están metiendo con él, sus amigos. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? El problema es que muchas veces el ciberbullying aflora, sale a la realidad cuando ya lleva meses produciéndose, cuando ya hay una persona lleva mucho tiempo de sufrimiento. Con lo cual, lo que es importante aquí es la prevención y sobre todo también la coordinación y la fluidez de la información entre familia y centro escolar. Es bueno que exista un protocolo de actuación ante casos de bullying. De hecho, no sé si pertenecéis a algún AMPA, al consejo escolar. Es bueno que os intereséis de si en vuestros centros educativos existen algún tipo de protocolo. Ya hay muchos centros que lo están impulsando y que básicamente lo que establecen son una serie de pasos a seguir en el caso de que se detecte un caso de bullying. Un protocolo típico, por ejemplo, es que en cada clase pues, se nombra a 1 o 2 líderes. Normalmente son los líderes buenos, es decir, esa gente a ese tipo de personas a las que el resto de la clase respeta y que están atentos por si hay algún tipo de caso, pues que vea que alguien está siendo acosado, que alguien se está metiendo con otra persona y que pueda mediar en primer término o en todo caso avisar pues a un profesor o al director y si la cosa no se resuelve allí pues que se pueda avisar a los padres. O sea, un protocolo, ya os digo, hay muchos programas de prevención de ciberbullying, os animo a que los conozcáis, a que los busquéis en internet, si no yo también os puedo pasar. Y, por supuesto, eso desde la parte del centro. Después, desde los hogares, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, trabajar mucho en habilidades sociales, como pongo ahí en la diapositiva. Trabajar conceptos como el autoestima, la empatía, el autocontrol, porque muchas veces el problema no es que nuestros hijos estén sufriendo bullying, sino que están contribuyendo, ¿no?, al bullying. Son los palmeros. No sé si os acordáis de un programa que hubo durante un tiempo en Telecinco, creo que era, que se llamaba Proyecto Bullying y lo presentaba Jesús Vázquez, creo. En uno de esos programas recuerdo que habían sentado en el centro de una sala una chica que sufrió durante mucho tiempo bullying y alrededor de ella sentaron precisamente a los chavales, a los compañeros de su clase que le habían estado haciendo bullying. Claro, ya sabéis hasta qué punto de crueldad, hasta qué punto de crueles pueden ser los menores, ¿no? Claro, ellos cuando están haciendo ese tipo de bromas o se meten con alguien o amenazan, pues no son conscientes hasta el punto que pueden llegar a hacer daño. Entonces esta chica en ese programa de Proyecto Bullying iba contando lo mal que se había sentido, lo mucho que había llorado, lo triste que estuvo durante meses y claro, y los chavales al final acabaron todos llorando porque
hasta ese momento no habían sido conscientes del daño que habían hecho a esa persona. Por eso es bueno que nosotros como padres trabajemos ese tipo de habilidades sociales con nuestros menores, que les enseñemos a ponerse en el lugar de otra persona y sobre todo a que les digamos que cuando comentan, hacen algún tipo de comentario destructivo en redes sociales, en realidad están haciendo sufrir a una persona, ¿vale? Por supuesto, en caso de producirse un caso de bullying, como pongo ahí al final, no culpabilizar ni a la víctima ni al agresor, sino que entiendan cuáles son las consecuencias de ese tipo de actos. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre si se produce algún tipo de delito? ¿Estamos protegidos? Por supuesto que estamos protegidos. Ya hay un montón de regulación al respecto. Hay artículos que ya se han incluido dentro del Código Penal para regular, por ejemplo, el sexting, pero es que en definitiva nosotros, o cuando nos comunicamos en Internet, estamos protegidos por la ley. Hay un artículo en concreto, el 18 de la Constitución española, que habla del derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, ¿vale? Es decir, nadie te puede amenazar, pero ni en la vida real ni en Internet, o difamarte o insultarte. Si buscáis en Google, por ejemplo, multa WhatsApp, veréis cantidad de casos. Hace poco había uno de un médico que había sido condenado, ¿no?, por insultar a otro compañero suyo de profesión en su estado de WhatsApp. Bueno, artículo 18 de la Constitución española, derecho al honor, tú no puedes insultar a otras personas. También el derecho a la intimidad, lo que estamos hablando. Tú no puedes ver, por ejemplo, el correo electrónico de otra persona o los datos de otra persona sin su consentimiento. Igual que no puedes ver, por ejemplo, revisar la correspondencia en los buzones de tus vecinos en el edificio. Y por supuesto también el derecho a la imagen. Y ojo, que esto es importante y yo lo comento muchas veces. No solo, no es que podamos tomar fotos de menores y compartirlas, que esto es algo que yo creo que todo el mundo ya sabemos, sino que si nosotros contribuimos a reenviar una imagen que ya de por sí es un delito o un vídeo, como por ejemplo el caso que he comentado de esta chica que está circulando un vídeo suyo sexual entre los compañeros de la empresa. Si yo reenvío ese vídeo, no me vale con decir, a mí es que me lo enviaron. No, si yo estoy reenviando una imagen que ya de por sí, o un contenido que ya es delictivo, pues obviamente estoy contribuyendo a ese delito. Con lo cual, en el caso de que exista algún tipo de problema importante, de que los problemas vayan a más, nuestros derechos están regulados, ¿vale? Pues tanto por el Código Civil como por el Código Penal y la Constitución, por supuesto. Bueno, ¿qué hacer en caso de conflicto? Y con esto ya sí que termino. Bueno, pues debemos hacer una valoración de la situación gradual. Es decir, al principio lo ideal es resolverlo por nosotros mismos con nuestro hijo. Pongo el típico caso de suplantación de identidad, o que te han robado la cuenta de Instagram, o que alguien te está spameando, o sea, te está amenazando incluso por Instagram o por Twitter. Pues ya sabéis que se pueden bloquear esas cuentas, se pueden reportar directamente a las propias redes sociales. Mi consejo, esto es importante, es que no lo hagáis desde la aplicación móvil. Es decir, si por ejemplo queréis reportar a Facebook o a Instagram una suplantación de identidad, lo mejor es que buscáis en Google directamente formulario, reporte, suplantación de identidad Facebook, por ejemplo, o reportar abuso Instagram. Y ya directamente te van a aparecer las páginas de estas compañías de Instagram, de Facebook, TikTok, etcétera, donde se puede reportar ese abuso. Normalmente no se puede hacer desde móvil. Ese es un pequeño tip. Que la cosa va un poco a mayores o que tenemos algún problema, que no sabemos, oye, alguna consulta, alguna duda, pues os dejo ahí un teléfono maravilloso que es gratuito además y es un servicio público porque esto depende del ministerio. Es el IS4K, Internet Segura for Kids, y aquí te atienden equipos multidisciplinares, hay psicólogos, hay médicos, hay expertos en seguridad, hay expertos en legislación, expertos jurídicos,
que ante cualquier tipo de duda, consulta que tengáis, no sé, por ejemplo, le queréis regalar un videojuego a vuestros chavalos o chavales y no sabéis si encaja en su segmento de edad o si es apropiado. Bueno, pues aquí, por ejemplo, te lo pueden consultar, o si tenéis algún tipo de duda con respecto a determinadas redes sociales o a qué hacer, si denunciar algo, bueno, pues aquí te lo pueden solucionar. Y por supuesto ya, si está claro que hay un delito, estamos hablando de un problema grave, como por ejemplo puede hacer el grooming, pues tenemos estupendas brigadas y equipos de telemáticos, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, que además poco tiempo resuelven rápidamente este tipo de problemas, porque como dijimos al principio en sesiones anteriores, cuando alguien comete o publica algo en Internet, tanto para bien como para mal, siempre queda un rastro. Y cualquier delito en el que medie la tecnología es muy fácil rastrear. Existe esa huella digital y es muy fácil de monitorizar. Lo estáis viendo a menudo en las noticias cuando se produce algún tipo de homicidio, algún tipo de caso de este tipo, pues es rápidamente fácil localizar al culpable si ha habido algún tipo de móvil, de teléfono móvil, de conexión a Internet. Siempre es muy fácil localizar este tipo de cosas. Bien, pues llegado a este punto no me queda más que agradeceros pues, que hayáis estado ahí escuchando, y sí que me gustaría que si tenéis alguna duda pues lo comentéis aquí en el chat, ¿vale? Ahora es el momento, voy a dejar de compartir la pantalla y así puedo ver por aquí lo que estáis comentando. Podéis dejar cualquier tipo de duda, de pregunta o, oye, compartir algún caso que hayáis tenido cercano. Ahora es el momento para este tipo de cuestiones. Os recuerdo, mientras tanto, que el próximo webinar será este jueves, o sea, pasado mañana a las 9:30, y vamos a hablar de identidad digital positiva. Vamos a acabar con un mensaje positivo. Vamos a ver cómo, a pesar de todos estos riesgos que existen en Internet y a pesar de todas estas noticias que a veces nos llegan y que nos causan pues temor, pues Internet es maravilloso, la tecnología puede ser un aliado muy bueno para el desarrollo personal y profesional de nuestros menores, y vamos a ver casos y recomendaciones de cómo podemos potenciar la identidad digital positiva en los pequeños. Bueno, por aquí Patricia pregunta que acabo de comentar que recomienda reportar abusos fuera de la app de la red social, sino haciéndolo por explorador de Internet. ¿Cuál es el motivo? Nada, me refiero, Patricia, a que en ocasiones está complicado encontrar cómo reportar ciertos abusos a través de la propia aplicación. Pues, por ejemplo, te pongo el caso, ¿no? Con Instagram. Si tú, por ejemplo, quieres quieres reportar una suplantación de identidad, imagínate que tú tienes una cuenta en Instagram, Patricia, y que descubres, por lo que sea, en el buscador o porque alguien te avisa, que hay otra persona que está utilizando tu misma foto de perfil y que tiene tu mismo nombre. ¿Eso cómo se puede reportar? Pues en ocasiones no es tan fácil encontrar esa opción dentro de la propia aplicación del móvil, y es mucho más rápido y más práctico teclear en Google, pues reportar suplantación identidad Instagram, y ya veréis que os va a salir una página que es de Facebook, porque Instagram es de Facebook al final, donde se pueden reportar este tipo de cuestiones. Puedes adjuntar documentación, yo normalmente recomiendo que se haga a través de un navegador en un ordenador, pero si directamente encuentras esa opción desde la aplicación móvil, no habría problema, o sea, sería igual de efectivo. Por aquí comenta también, bueno, muchas gracias, Mila. Sandra dice, ¿un menor puede denunciar a sus padres por acceder sin su permiso a su cuenta de Instagram o a su correo? Sandra, muy buena pregunta. Ya me la han hecho en alguna otra charla y la respuesta es positiva, pero aquí conviene que reflexionemos un poco. Es decir,
efectivamente hay un artículo en la Constitución española que lo acabamos de ver, que es el derecho a la intimidad. Es decir, cualquier persona, y eso incluye también a un menor, tiene el derecho a cierta intimidad, tiene derecho a que pues no puedan, entre otras cosas, por ejemplo, leer su correo electrónico, ¿vale? En el caso de que tenga un correo electrónico o que tenga pues cierta información. Pero claro, aquí entra en conflicto otro derecho que existe, que es el de la patria potestad. Y ha ocurrido, dependiendo de la sentencia, porque hay algunas que han fallado a favor y otras que han fallado en contra, que tienen en cuenta este otro derecho, el de la patria potestad. Es decir, si tú ante un juez eres capaz de demostrar que tuviste que acceder al teléfono de tu menor o tuviste que leer determinados mensajes porque creías o pensabas que estaba en riesgo su seguridad, porque pensabas que, por ejemplo, había algún tipo de caso de grooming, pues tienes toda la patria potestad para proteger a tu menor. Igual que si tú detectas que tu menor está en peligro, pues porque tiene un virus, ¿vale? Y lo llevas al médico y estás haciendo bien porque tienes que proteger a tu menor, pues también aquí entra en juego este factor. Con lo cual, sí que hay por ahí alguna sentencia donde los menores han denunciado un uso inadecuado de los padres o un acceso inadecuado de los padres a su información personal e íntima, y se ha demostrado, y oye, la sentencia ha sido a favor, pero también ha habido en otras ocasiones en las que los menores, en este caso, oye, que ellos lo utilizan mucho, ¿no? Como excusa. Voy a denunciarte porque estás accediendo a mi información personal. Bueno, los padres acceden precisamente como forma de prevención, ¿no? O como forma también de tratar de evitar un posible riesgo. Si tú como padre eres capaz de demostrar eso, pues digamos que te estaría cubriendo la patria potestad. No sé si más o menos resuelve eso tu pregunta, Sandra. Y por aquí Isabel pregunta si se debe obligar a los menores a que nos incluyan en sus redes sociales, que nos agreguen como amigos en Facebook, por ejemplo, a fin de controlar sus publicaciones. Esa es otra buena pregunta, Isabel. Está claro que, bueno, imagino que eres madre o padre o tita, o yo soy padre también como tú. Está claro y seguro que sabes que con los menores el tema de la obligación pues no suele funcionar muy bien, ¿no? Es mejor pues tratar de negociar un poco con ellos. Lo ideal, desde luego, sería lo que comentaba al principio de las charlas, el llegar a tener una relación de confianza con ellos hasta el punto de que sean capaces de contarnos sin tapujos pues cómo es su vida digital, igual que nos cuentan cómo es su vida analógica. El problema, tú y yo lo sabemos, Sandra, es que existen ciertas edades, pero esto ha pasado ahora con Internet y pasaba antes de Internet, en la que los jóvenes pues son reacios a contarle pues determinadas cosas a sus padres. Eso nos ha pasado a nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Pues por los motivos que sean, pues nos gustaba mantener ciertas cuestiones pues entre nuestros colegas y poco más. O no queríamos que nuestros padres se enteraran con qué tipo de amistades nos relacionábamos o no, porque sabíamos que si se enteraban que íbamos con tal amigo o con tal otro, pues a lo mejor pues eso no les gustaba mucho. Entonces aquí está un poco la mano izquierda a la hora de educar, a la hora de poco a poco pues ganarse su confianza. Esto lo comentaba el primer día cuando hablábamos de cómo podemos poco a poco entrar en las redes sociales en el buen sentido de la palabra, ¿no? de nuestros menores y preocuparnos un poco con ellos, de hablar en el día a día, ¿no? E incluso en la mesa. Al principio les va a chocar cuando tú les preguntes y les digas, oye, he visto que en TikTok no sé quién ha publicado tal vídeo. Claro,
tu chavala o tu chaval va a decir, pero papá y mamá, ¿tú qué sabes de TikTok si tú esa aplicación no lo controlas? Pero poco a poco, a medida que con los días pues vaya viendo que tú también utilizas esa aplicación, que tú también tienes tus contactos, que tú también pues publicas contenido, pues poco a poco va a ir viendo que es una forma natural en la que, igual que un padre puede llegar a jugar a la videoconsola con su hijo, pues un padre puede llegar a interactuar en redes sociales con su hijo. Entonces aquí depende un poco de la confianza que consigamos alcanzar y de esa conciliación tecnológica. Más que obligar, lo ideal sería llegar a un consenso, ¿de acuerdo? Y no sé si tienen alguna duda más, si hay alguien más que quiera comentar algo al respecto. Como siempre, os agradezco mucho la participación, ¿vale? Que es cuando realmente entre todos pues sacamos partido a este tipo de charlas. Y si no hay ninguna cuestión más, pues lo único, agradeceros nuevamente la asistencia al taller. Lo vamos a colgar en el canal de YouTube de R. Y si no hay nada más, pues eso. Gracias, Javier. Nos vemos el próximo día, pasado mañana, 9:30, mismo sitio, misma hora. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia. Que tengáis un feliz día y mucho ánimo y power con los chicos y chicas, ¿vale? Venga, gracias, Carlos. Buenas noches. Adiós, Ana. Adiós. Chao.